Audiolibro Presentación Nueva Medicina Germánica. Autor Rike Hirt-Hammer, doctor en medicina y teólogo. Música Melodía arcaica, Mein Studenermädchen, compuesta por el doctor Rike Hirt-Hammer. Capítulo primero. Presentación, prefacio, introducción, biografía. Locución: Josep Maria Subirà i Vallès. Divulgador, escritor y facilitador de salud. Germánica Nueva Medicina, Dr. Rike Hirt-Hammer, doctor en medicina y teólogo. Presentación. El mayor regalo de los dioses a la humanidad, la medicina sagrada, para pacientes y médicos con corazón e inteligencia. Queridos lectores, como ser humano, viviendo en una época particularmente necesitada de que la verdad se halla a disposición libre de todos los que convivimos en este planeta, comparto el deseo de que la información vital circule libremente. Sin embargo, he descubierto que en el caso de mis publicaciones se han puesto en circulación traducciones o ediciones con contenido incorrecto y que no han sido jamás ni verificadas ni autorizadas por mí. La manipulación supone el riesgo de alterar la pureza científica de la germánica nueva medicina, con el riesgo añadido de que una distorsión inadvertida o deliberada pueda conducir a resultados indeseados por parte de aquellos lectores que buscan una solución a su problema de salud. Los libros en la red o los artículos en red que no hayan sido autentificados por nota express en mi página web carecen de cualquier garantía y, repito, puede haber sido manipulados anónimamente a propósito. Es por ello que me veo en la necesidad de aconsejar que cada lector se asegure de que la información que tiene en sus manos ha sido realmente publicada en formato libro por mi editorial Amici di Dirk, Ediciones de la Nueva Medicina. Solamente de este modo puedo garantizar la correspondencia con los contenidos íntegros originales de mis obras. Vuestra cautela contribuirá a la difusión presente y futura de la auténtica germánica, y la compra de los ejemplares publicados por mi editorial contribuirá no solo a que pueda proseguir con la labor de divulgación a través de mi propia editorial, sino con mi investigación. Gracias en mi nombre y en el de todos los pacientes que con vuestra contribución ética podrán beneficiarse de un conocimiento correcto. Dr. Rike Hirt-Hammer. Prefacio. Si se busca por Internet, se encuentran pocas páginas positivas acerca de la germánica nueva medicina. Existen algunas sobre nueva medicina y sobre el Dr. Hammer, pero abunda la propaganda negativa, libelos infamatorios siempre acompañados del mismo tipo de palabras: Olivia, curandero milagrero, charlatán. Nada más que mentiras, mentiras y más mentiras. En realidad, la veracidad y la exactitud de la germánica nueva medicina nunca han sido impugnadas hasta hoy. La Universidad de Tübingen, aunque obligada por ley, se niega sistemáticamente desde hace 30 años a verificar oficialmente la germánica nueva medicina, a pesar de los 30 documentos oficiales de verificación refrendados por centenares de médicos y verificaciones realizadas por universidades, Java, Düsseldorf, Viena. La verdad, la exactitud científica y la legitimidad de la germánica nueva medicina es un tema que no se quiere plantear. En lo que concierne a la medicina, la germánica nueva medicina ha redescubierto que con sus conceptos de benigno y maligno,
La antigua medicina religiosa era absurda y había convertido espejismos a lo fata morgana en relaciones causa-efecto. Sin embargo, la medicina trata de la biología, ni maligna ni benigna, solo bien fundamentada. El efecto fata morgana recibe su nombre del italiano fata morgana, es decir, hada morgana, en referencia a la hermanastra de rey Arturo, que según la leyenda producía efectos ópticos, espejismos que parecían reales. Aquello que denominábamos enfermedades son fases de conflicto activo o de solución, de programas especiales con sentido biológico. La germánica Nueva Medicina nos ofrece, pues, un sistema inmejorable, casi el más simple del mundo, con ayuda de lo cual el ser humano podría vivir de nuevo en acuerdo y armonía con su entorno familiar y con el código de su cerebro. Si el hombre moderno pudiera comprender esto. La particularidad del sistema ofrecido por la germánica, una vez comprendido, nos liberaría del miedo que nos ha sido inculcado por las religiones, la medicina y la economía. Un miedo que desde el inicio hipnotiza al paciente y lo lleva a la muerte según el plan previsto. Cuando conoce la germánica, el paciente puede reconocer que lo que ocurre en su cuerpo son procesos y programas con sentido biológico y los acoge como a un buen amigo. La germánica Nueva Medicina, desde el inicio DHS hasta el final del programa especial con sentido biológico SBS, la única terapia causal que existe. Terapia causal o con conocimiento de la causa o del origen y su sentido, frente a la terapia sintomática de la medicina antigua que trata síntomas sin conocer su causa y su sentido biológico. Durante milenios nunca había sido posible hacer una terapia causal. Esta solo ha sido posible a partir de la germánica. Y si un 98% de nuestros pacientes sobreviven, significa que es correcta. Por tanto, desde el momento en que se sabe que gracias a la germánica, sin el pánico causado por el diagnóstico, como sucede con los animales en la naturaleza, el 98% de los pacientes sobrevive a estos programas especiales con sentido biológico, como es el caso del cáncer, y que, al contrario, el 98% de pacientes tratados con quimio y morfina mueren en total pánico y sufrimiento atroz. Debemos admitir que estamos frente a un crimen o, como el profesor Niemitz de la Universidad de Leipzig ha testificado, un genocidio. Desde hace mucho tiempo, los científicos coinciden, tal como lo ha escrito el profesor Leipzig, en que, según los criterios de las ciencias naturales, en el estado actual de la ciencia y en el estado actual del saber más avanzado, la germánica Nueva Medicina debe ser declarada exacta. Desde el punto de vista científico, la medicina oficial es un revoltijo de hipótesis que no se cuestionan nunca, basadas en hechos mal comprendidos y nunca verificados. Por esta razón, según la mejor valoración humana, debe ser declarada falsa y en consecuencia no científica según los criterios de las ciencias naturales. Sin embargo, incluso en el campo de mis adversarios directos, los profesores empiezan a reconocer sin rodeos que por lo menos las dos primeras leyes biológicas naturales de la germánica Nueva Medicina tienen una aceptación general, pero como las 5 leyes biológicas naturales son indisociables, no es posible aceptar algunas y rechazar otras. Todavía hay algo más fantástico. Como la germánica no tiene ninguna hipótesis, solo sus insoslayables 5 leyes biológicas naturales se puede verificar en cualquier caso escogido al azar. Así es como se procede en las ciencias naturales. Un ejemplo, la verificación de la Universidad de Prava
en Eslovaquia. Certificación. Los días 8 y 9 de septiembre de 1998, en el Instituto Oncológico del Hospital Elizabeth de Bratislava y en el Servicio de Cancerología del Hospital de Nava, 7 casos de pacientes con un total de 20 enfermedades han sido estudiados en presencia del prorector de la Universidad de Nava, del decano de la Facultad de Cuidados y Sociología de la Universidad de Nava y de 10 catedráticos y profesores. Los protocolos médicos de estos casos, que han sido establecidos por el Dr. Hammer, se adjuntan a la presente. Se trataba de constatar si su sistema podía ser verificado según las reglas científicas de reproducibilidad. Este ha sido el resultado. En cada uno de los 100 hechos estudiados ha quedado demostrado que las leyes naturales enunciadas en la nueva medicina se cumplen, si bien algunos de estos hechos, por falta de datos clínicos, no han podido ser examinados. Los abajo firmantes indican, pues, que puede asegurarse con la mayor verosimilitud que su presentación con ocasión de 2 conferencias examen demuestra su sistema con la mayor probabilidad. Tenemos en gran estima el compromiso humano, ético y paciente del Dr. Hammer, así como su nueva aproximación global al paciente. Considerando todos estos factores, somos de la opinión que debe perseguirse con urgencia una pronta utilización de la nueva medicina. Nava, 11 de septiembre de 1998. Declaración. En respuesta a la testificación por parte de la Universidad de Nava de la verificación de la nueva medicina efectuada el 11 de septiembre de 1998. Desde el 11 de septiembre de 1998, la nueva medicina ha sido oficialmente confirmada tras los trabajos de verificación efectuados en la Universidad de Nava, Tyrnau, los días 8 y 9 de septiembre de 1998. El documento ha sido firmado por el doctor matemático, el decano oncólogo y el presidente de la comisión científica, profesor en psiquiatría. Por tal razón, no puede ser puesta en duda la competencia de los firmantes. Las universidades de Europa Occidental, principalmente la Universidad de Tübingen, rechazan enérgicamente desde hace 17 años efectuar una tal verificación científica. En los últimos años, muchos médicos han procedido a verificar las leyes naturales de la nueva medicina en el transcurso de las 26 conferencias verificaciones. Con ocasión de las mismas, todos los casos han sido siempre demostrados con exactitud. Sin embargo, y a pesar de tener certificación notarial, esos documentos no han sido reconocidos. Siempre se ha argumentado que hasta que esta verificación no fuera oficialmente efectuada en una universidad, como ahora se ha llevado a cabo en la Universidad de Nava, no se tendría en cuenta, y hasta que ello no ocurriera, la medicina oficial sería la única reconocida. La nueva medicina, con sus 5 leyes biológicas de la naturaleza y sin hipótesis suplementarias, es válida tanto para el hombre como para los animales y vegetales. Es tan clara y coherente que se hubiera podido y debido verificar fácilmente con un primer caso ocurrido, si tan solo se hubiera querido. Graves calumnias y campañas denigratorias de los medios de comunicación, atentados contra mi vida, intentos de psiquiatrización por supuesta pérdida de sentido de la realidad, hasta el arresto y encarcelamiento durante un año por dar información gratuitamente acerca de la nueva medicina a 3 personas, han sido la respuesta a mis descubrimientos científicos. La represión del descubrimiento llevado a cabo hasta ahora, ¿acaso no ha sido la expresión de la fuerza bruta a fin de conservar el poder y los beneficios de la antigua medicina? La nueva medicina es la medicina del futuro. Su obstrucción incrementa día a día este crimen contra la humanidad. Según estadísticas tan oficiales como las del Centro Alemán de Investigación contra el Cáncer de Heidelberg, es un hecho que muy pocos de los pacientes tratados con quimioterapia por la medicina oficial sobreviven después de 5 años. El Ministerio Público de Wiener Neustadt
tuvo que admitir en relación a este tema que tras el escrutinio del Centro de la Nueva Medicina de Burgos, las 6.500 direcciones de pacientes embargadas permitieron constatar que más de 6.000 seguían todavía vivos tras 4 y 5 años, es decir, más de un 90%. La exigencia de una verificación por parte de una universidad se ha cumplido. Ahora los pacientes tienen derecho a que se ponga fin al peor y más cruel crimen contra la humanidad y que todos tengan la misma oportunidad de ser tratados oficialmente según las 5 leyes naturales de la nueva medicina. Apelo a todos los hombres y mujeres honestos y sinceros solicitando su ayuda. Dr. Hammer. Pero, ¿por qué motivo se prohíbe la germánica nueva medicina desde hace 30 años? En relación a este tema, parece que en el mundo entero la oposición a la germánica nueva medicina proviene de los mismos individuos que se han apropiado de esta y pretenden haber sido sus descubridores. Así, la germánica pura, con su 98% de supervivencia, está solo reservada para estos elegidos. Y la brutal medicina oficial, así como la germánica nueva medicina desnaturalizada, entremezclada y falsificada, queda para el resto de la población. Queridos lectores, quizás estéis sorprendidos de no haber tenido la noticia de todo esto, pero es normal cuando la prensa, con su calumniosa propaganda, solo habla del curandero charlatán. Pero leyendo lo que sigue a continuación os podréis dar cuenta por vosotros mismos de hasta qué punto la germánica nueva medicina es maravillosamente lógica y que en realidad no existe razón alguna para morir a causa de un programa especial de la naturaleza con sentido biológico, SBS. Por esto se debe tratar de comprender el contenido de este pequeño libro, ya que, llegado el caso, podría salvarnos la vida. Considero la germánica nueva medicina como el legado de Dirk, mi hijo, y lo considero el mayor regalo de los dioses jamás hayan otorgado a los hombres, ya que nos devuelve la divina libertad de los germanos. Es también el motivo de denominarla germánica nueva medicina. Ha sido rebautizada de esta manera para diferenciarla, ya que aparecieron numerosos libros, publicaciones y supuestas terapias también llamadas nueva medicina. He dado a la germánica nueva medicina una segunda denominación, Germanische Heilkunde, que hace referencia a Heil, salud, heilen, sanar, verkünden, anunciar una buena nueva y kundig, experto, versado. Las palabras médico y medicina, con su intención carnicera y genocida, han terminado teniendo para mí un sonido horrible que tan solo me hace sentir vergüenza. Por el contrario, las palabras Germanische Heilkunde y Heilkundingen, doctores de la germánica Heilkunde, están libres del apestoso olor a matanza. Los Heilkundingen no aceptamos estas viejas hipotecas. Nosotros debemos poder mirar a nuestros pacientes, que confían en nosotros sinceramente a los ojos. El tiempo de la horrible medicina ha expirado. Introducción. Fue tras el caso Olivia, vituperado por todos los medios de comunicación en 1995, cuando una mayoría de personas entran en contacto con la germánica nueva medicina. Una niña con cáncer en manos de un curandero charlatán. Solo quienes han leído Diario de un destino, escrito por su padre, el ingeniero Helmut Pilcher, saben que aquella campaña se levantó sobre grandes mentiras y que al público simple y llanamente se le ha engañado. De hecho, no se trataba en absoluto de la niña enferma, sino de la consigna transmitida a los medios de comunicación dirigidos por este grupo de elegidos. Arruinad la reputación del Dr. Hammer y de sus descubrimientos. Por el momento han triunfado en destruir mi reputación, pero la medicina no podrá ignorar por mucho más tiempo mis descubrimientos. Schmidt-Werger, el famoso periodista médico, escribió: si el Dr. Hammer está en lo cierto, los libros de medicina oficial no son más que papelotes viejos. La germánica nueva medicina es una medicina totalmente nueva y lógica desde el punto de vista científico y, a pesar de todo, infinitamente humana. Las ruinas de la antigua medicina oficial quedan ya a nuestra espalda.
Ante nosotros se abre la naturaleza con todo su esplendor y belleza. Lo que mortifica a la medicina oficial es que ha sido derrotada en su propio terreno por una argumentación lógica. La germánica puede explicar las enfermedades, incluso las psicosis, de forma comprensible. Es verificable en cualquier paciente y, al contrario que la medicina oficial, no necesita ninguna hipótesis. Al mismo tiempo, gracias a su conocimiento de las causas, la germánica puede proponer una terapia causal en numerosos casos, cuando no en la mayoría. Una hipótesis es una suposición no demostrada. En este pequeño libro, tan solo queremos explicar de forma comprensible las 5 leyes biológicas naturales de la germánica nueva medicina. Incluso aunque mayormente se trate del tema del cáncer, la germánica describe las causas y evolución de todas las enfermedades que no son sino una de las fases de los programas especiales de la naturaleza con sentido biológico, que abreviando denominamos SBS. Las conozcamos o no, creamos o no en ellas, estas leyes biológicas naturales funcionan y son válidas para humanos, animales y plantas. Las únicas excepciones a estas leyes son las heridas, las intoxicaciones y las enfermedades carenciales, por ejemplo, el escorbuto por falta de vitamina C. Las reencontramos también en la mayoría de las composiciones de música clásica en las que, sin ser consciente de ello, el compositor ha dejado escrita la evolución de su SBS en forma de notas, en lugar de letras, tal como lo ha expuesto y demostrado la pianista Giovanna Conti en su libro titulado Per una música biológicamente sensata, el Notica della nuova medicina germanica. Este andamiento biológico se encuentra igualmente en pintura, literatura, danza, etc. Biografía. Nací el 17 de mayo de 1935 en Mettmann, Renania. Crecí en la Frisia Oriental y posteriormente regresé a Renania. En 1954 estudiaba medicina, física y teología. En 1972 me doctoré en medicina interna y ejercí en los servicios de medicina interna de clínicas universitarias de Tübingen y de Heidelberg, en las que estuve tratando durante años pacientes cancerosos. Además, me di a conocer con patentes médicas. Inventé un escalpelo que permitía intervenciones plásticas sin hemorragias. El Hammer Scalpel. Escalpelo Hammer. Una sierra especial para huesos, una cama especial para masaje y un aparato de diagnóstico del serum transcutáneo. En 1976, junto a mi esposa, médico también, decidimos instalarnos en Italia. Con los beneficios que nos iban a aportar las patentes, teníamos la intención de abrir una consulta para cuidar gratuitamente a los pobres de Nápoles. Todo iba según lo previsto, hasta que mi familia se vio sacudida por un trágico suceso ocurrido en 1978. En el transcurso de un crucero por Córcega, Dirk, cuya foto aparece en la portada de este pequeño libro, nuestro amado hijo, que dormía en la cubierta de un barco, fue herido de muerte por 2 balas de fusil de guerra disparadas en estado de embriaguez por el príncipe Emanuel de Saboya. Tras 19 operaciones, Dirk murió en mis brazos. 2 meses después se me declaraba un cáncer testicular. Tras la extirpación de un testículo y una operación abdominal, me daban menos del 1% de posibilidades de supervivencia. El vientre está lleno de metástasis. El viaje al infierno. Como hasta entonces siempre había gozado de buena salud, pensé que esta enfermedad podría estar relacionada con la pérdida de mi hijo. Tras mi recuperación, sin quimio ni radio, quise cerciorarme de ello. En 1981 trabajaba en Oberdorf como médico jefe internista en una clínica de cánceres ginecológicos, vinculada con la Clínica Universitaria de München, y empecé a preguntar a mis pacientes si antes de la enfermedad habían sufrido algún impacto en su vida. Efectivamente, mis indagaciones fueron, sin excepción, fructíferas. Las 200 pacientes interrogadas evocaron haber vivido un impacto similar.
Cuando en octubre presenté mis descubrimientos a los médicos, se me dio a elegir entre abjurar de mis teorías o abandonar la clínica. No podía retractarme y me mantuve firme. Proseguí mis investigaciones día y noche. Poco antes de tener que abandonar la clínica pude formular las dos primeras leyes biológicas, la ley de hierro del cáncer y la ley del desarrollo bifásico de las enfermedades. Tras la muerte de Dir comenzó una increíble persecución y difamación contra mi persona para forzarme a abandonar el proceso que junto con mi familia había iniciado contra el asesino de mi hijo. No acepté ninguna de las ofertas. En poco tiempo perdí mi trabajo, mis patentes y mis propiedades. Sin embargo, continué con mi labor de investigación y puedo decir que después del estudio de esas 200 primeras pacientes, he examinado más de 40.000 casos y he estudiado sus escáneres cerebrales sin encontrar una sola excepción a las leyes biológicas de la germánica Nueva Medicina. En la medicina oficial, el cáncer era descrito como una proliferación maligna disparatada, generalizada y fuera de control que destruye del organismo. El hecho de que una malignidad tal pudiera ser provocada por un conflicto psicobiológico se consideraba una completa aberración mental, motivo por el cual se ha pretendido psiquiatrizarme en 75 ocasiones, siempre bajo el mismo pretexto. Está totalmente loco. Si cree que un impacto vivido de forma conflictiva y dramática, inesperada y en soledad puede producir un cáncer. Pero a pesar de que a nivel mundial desde hace 30 años todos los médicos pertenecientes a cierta comunidad religiosa estén autorizados a practicar la germánica pura, en secreto, con sus propios pacientes, todos los médicos hacen como si no pudieran comprender en absoluto que el cáncer y todo aquello que se denomina enfermedades no son más que programas especiales con sentido biológico que nos ayudan a sobrevivir. En la germánica, los pacientes sobreviven en un 98%. Lo que nos hace morir es tan solo el pánico provocado por diagnósticos devastadores, la quimio y la morfina. El rechazo y el no reconocimiento del mayor regalo de los dioses en la historia de la humanidad han conducido al mayor crimen, genocidio, y tanto catedráticos de universidad como autoridades, jueces y jefes de redacción son cómplices.